Bueno, pues ya llegó a esta redacción el ex canciller de México, Jorge Castañeda. ¿Cómo estás, Jorge? Te saludo desde Washington. Estamos acá cubriendo lo que es el diálogo económico de alto nivel, y déjame vincular el contenido de estas conversaciones con lo que estás viendo en la frontera sur, porque aquí la gran pregunta es ¿en qué se va a invertir justamente en ese lado de la frontera, en ausencia de las voces de las autoridades de países de Centroamérica, pero sí con la intención de México y de Estados Unidos de resolver este problemón? Pues mira, Gaby, ¿qué tal? Yo creo que esta es una de las interrogantes, no de esta reunión, sino de la relación entre los dos países, y ya desde hace varios meses, e incluso desde la administración Trump, como recordarás, Gaby. El presidente electo López Obrador le escribió al presidente Trump pidiéndole que Estados Unidos invirtiera todo tipo de sumas de dinero en el sureste mexicano y en el Triángulo del Norte, que esa era la única manera de evitar a largo plazo la migración. Tenía toda la razón López Obrador, pero sabemos que no sucedió absolutamente nada. Y era lógico que no sucediera. Estados Unidos difícilmente funciona así. Luego el presidente López Obrador ha vuelto a insistir con la administración Biden que esos 4,000 millones de dólares de los que se ha hablado, pues también se canalicen rápidamente hacia el sureste mexicano y sobre todo al Triángulo del Norte. Pero de nuevo, pues estamos frente a esta situación complicada en Estados Unidos, Gaby, que es muy difícil sacarle dinero al gobierno norteamericano para otros propósitos, incluso propósitos que ellos mismos reconocen como muy loables y muy importantes, como es atacar las raíces, las causas de fondo, las raíces profundas de la migración. El presidente López Obrador ha insistido también en el programa de visas temporales, que bueno, es más razonable para el gobierno para mexicanos que para centroamericanos. No ha habido mucho avance en eso, y su idea de llevar el programa fracasado, muy controvertido, muy rebatido, de Sembrando Vida a Centroamérica, pues no es algo muy serio que digamos. Entonces nos encontramos en esta situación donde hay una explosión, ahora sí, migratoria. CBP no ha dado las cifras todavía de agosto, cada mes las dan más tarde, ya estamos a 10, normalmente estas cifras se publicaban en 3 o 4 de cada mes, pero las cifras de agosto seguramente van a ser muy elevadas también. Ya hemos visto las escenas salvajes, trágicas, bárbaras, terribles de la represión de los haitianos, sobre todo por los bárbaros, los salvajes agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional Mexicanas. Pues es un problemón, pero que no tiene solución a corto plazo visto de esta manera. Preguntarte, Jorge, ¿qué no se capacitó? Porque me hablas de las imágenes que son desgarradoras, una falta de capacitación por un lado para tratar este tipo de circunstancias que además parece que van a continuar. Esto no es temporal, lo han dicho ya muchos expertos por un lado. ¿Y qué representa la carta que ha enviado el presidente López Obrador en relación con en este contexto de este diálogo, hablando de incluyan a Centroamérica? Bueno, de nuevo, la carta, el texto exacto, yo por lo menos no lo conozco. Se anunció que iba a enviar esta carta, que era sobre temas de migración, que incluía la propuesta de meterle dinero al programa Sembrando Vida, arbolitos, sí. Pues, en Centroamérica. Eso, digo, no es serio. Lo que sí es serio es que se tiene que hacer algo. Ahora, el problema es que las autoridades mexicanas no están capacitadas para esto. El Instituto Nacional de Migración, el INAMI, se ha militarizado, la Guardia Nacional es militar y no saben cómo controlar multitudes como, por ejemplo, los 40,000 haitianos que hay en Tapachula y que a cada rato forman caravanas y tratan de salir de ahí. Se tendría que revisar por completo la política de asilo en México para permitirle a mucha gente que está hacinada
nada en Tapachula, o en la frontera sur en general, para que pudieran esperar o procesar sus solicitudes de asilo en el interior de la República Mexicana, donde hay empleo, donde hay albergues, donde hay hospitales, donde hay clínicas, etcétera, no en uno de los estados más pobres, el más pobre de la República, que es Chiapas, y además decirle a los Estados Unidos que ya no pueden enviar más centroamericanos o haitianos a México, que los vuelos tienen que ir directamente a Centroamérica, que el programa de permanecer en México, Remain in México, no es aceptable ya para México, y que esto México ha llegado al límite de su capacidad de corto plazo para recibir a más gente sin que haya una aportación muy importante de Estados Unidos, no a los arbolitos, Gaby, sino a albergues en el sur y sureste y el centro mexicano para todos estos, recursos para la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que tiene prácticamente nada de presupuesto para capacitar al INAMI para que no veamos estas escenas salvajes, insisto, de bárbaros realmente, como hemos visto. Pues eso es lo que se necesita hacer. Lo demás son un poco sueños guajiros. Ojalá inviertan a largo plazo las empresas norteamericanas en Honduras o en Haití. Ojalá, sería muy bueno. Claro, y ojalá las empresas centroamericanas también inviertan en sus propios países. Jorge, se me acabó el tiempo. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Igualmente, Gaby, como siempre, un fuerte abrazo.